Hola a todos y bienvenidos a Vox Top. A lo largo de la historia, no solo de Estados Unidos, el racismo siempre ha estado presente, siempre ha existido ese rechazo o superioridad ante las personas de color, y aunque en los tiempos modernos las cifras sin duda han decaído, aún existen y existirán casos extremos. Esto es interesante de saber porque, aunque no te has dado cuenta, el mundo no es el mismo. Hace unos pocos años atrás, el matrimonio gay estaba terminantemente prohibido. Hoy en día, en la mayoría de los países, está no solo permitido, sino también es respetado por todos. Pero qué interesante, ¿no? ¿Cuántos afroamericanos, cuántas personas homosexuales, cuántas personas en total han muerto para poder abrir conciencia y cambiar las cosas? En este video te mostraré dos casos, pero sin duda, existen muchos otros que ni siquiera están documentados. Son los llamados héroes sin capa y, aunque no sabemos quiénes fueron, han ayudado a dar un despertar social. En este video no estaré solo. Arturo Tops, cuyo canal lo puedes encontrar en la descripción, me ayudará a narrar estas historias totalmente reales. Así que si quieres conocer un poco más de su contenido, puedes pasarte por su canal. George Tenney, con solo 14 años, fue el condenado a muerte más joven de la historia de los Estados Unidos. La silla eléctrica era demasiado grande para él, y le tuvieron que sentar sobre su Biblia para poder matarle. 70 años después, la revisión del juicio estableció que la sentencia carecía de cualquier legitimidad. Era 1944. En ese tiempo, el racismo aún dominaba el sur de Estados Unidos. Una mañana de marzo, dos niñas blancas, Betty Binnicker y Mary Thames, de 8 y 11 años, cruzaron estas vías con su bicicleta y se adentraron en la zona de los negros. Querían buscar flores silvestres para hacer infusiones. Pocos metros más allá, se encontraron con el joven George, de 14 años, que cuidaba la vaca de su familia. A George le preguntaron dónde podían encontrar las plantas. El niño les dio las indicaciones y las dos pequeñas siguieron su camino. Durante la misma noche, cuando las familias de Betty y Mary se alteraron al ver que las niñas no regresaban, se organizó una búsqueda comunitaria en la que participó todo el pueblo, incluso el pequeño George. Pero no fue hasta la mañana siguiente cuando alguien encontró los cuerpos de las dos pequeñas a pocos metros de la iglesia bautista misionera Green Hill, conocido como la Iglesia Negra. El informe del forense estableció que las dos chicas habían sido asesinadas y golpeadas. Sus cabezas presentaban enormes contusiones realizadas con algún objeto pesado. Una de ellas también mostraba signos de abuso sexual. Unos metros más allá apareció el arma del crimen, una pesada viga de madera llena de sangre. Pocas horas después del asesinato, detuvieron a George Tenney, quien inocentemente había relatado durante la búsqueda que se había encontrado a las niñas. Esto le convertía, según la policía, en la última persona en tener contacto con las pequeñas y, por tanto, en el sospechoso número 1 de las muertes. Se lo llevaron a la comisaría y le sometieron a un interrogatorio durante el que estuvo solo con los agentes. Ni un abogado ni sus padres. Nadie pudo acompañar a George. Según declararon los agentes, le dieron al niño un helado y este voluntariamente confesó el crimen. Según la policía, George declaró que había matado a la niña pequeña para violar a la mayor y que luego también asesinó a esta. Sin embargo, nunca hubo un registro escrito de esta supuesta confesión. Por el contrario, la hermana del chico, Amy, aseguraba que había estado en casa junto a ella, pero Amy no pudo hablar. El mismo día de la detención, el padre de George fue despedido del aserradero en el que trabajaba y la familia entera tuvo que salir huyendo de la localidad por las amenazas recibidas. El 16 de junio de 1944, tan solo 83 días después del doble crimen de las niñas, otro niño, George Tenney, falleció. El chico fue ajusticiado en la silla eléctrica en la penitenciaría estatal de Carolina del Sur. Su muerte fue torturosa y chapucera masacre. George medía tan solo unos 55 metros y pesaba 42 kilos, por lo que era demasiado pequeño para la silla eléctrica. Le tuvieron que sentar encima de su Biblia, la única compañía que había tenido en la cárcel. Aunque el segundo juicio no estableció la inocencia o culpabilidad de George,
Bush sirvió para que algunos expertos examinaran la única prueba real existente en el caso, que no era sino la viga con la que alguien había matado a las niñas. Las conclusiones eran muy claras. Aquel objeto pesaba más de 20 kilos, con lo cual hubiera sido imposible que el pequeño, que solo pesaba 45, hubiera podido levantar y golpearla con ella fuertemente a las pequeñas. Emmett Till. En 1995 ocurrió uno de los episodios de racismo más polémicos de la historia. El trágico final de Emmett tuvo que ver con supuestas insinuaciones sexuales que realizó a Caroline Dunham, una mujer blanca de Mooney. Había ido de visita al pueblo rural de Mooney, donde vivían familiares suyos. Antes del viaje, su madre le advirtió sobre el sesgo social que había en esa época en los estados del sur. El 24 de agosto de 1955, el joven visitó una tienda del pueblo, donde vio a la cajera Caroline Dunham. Lo que pasó entre ellos no está claro, pero cuando Roy Bryan, esposo de la dependiente y dueño de la tienda, regresó al negocio, le dijeron que el adolescente había piropeado a su esposa. 4 días después fue con su medio hermano a la casa de Emmett. Ambos lo metieron a la fuerza en un auto y lo llevaron a un río donde lo golpearon, le dispararon en la cabeza y le echaron al agua. Fue hallado sin vida 3 días más tarde. Milan confirmó esta versión años después, durante una entrevista en la revista Look, y dijo que Bryan y él lo habían hecho porque Emmett se había propasado con su mujer blanca, que además era la esposa de su pariente. Pero al parecer, Dunham desmintió su propia versión de los hechos durante una entrevista en 2008. Sus declaraciones aparecen en el libro La sangre de Emmett Till. Fue escrita por Timothy Tyson en 2017, y en ellas la mujer confiesa que todo lo que dijo sobre el joven durante el juicio no fue enteramente cierto. Muchos consideran que la revisión del caso tiene que ver con las reveladoras confesiones de Dunham. La prensa no ha logrado entrevistar a la mujer, aunque se sabe que está viva y a sus 83 años reside en Carolina del Norte. El caso de Emmett quedó sin resolver. En 2004 se reabrió el caso y el FBI exhumó el cuerpo del joven en 2005, pero no hubo resultados concretos. En ese momento los funcionarios dijeron que había pasado demasiado tiempo. Un gran jurado se negó a emitir nuevos cargos, según The Washington Post. Y bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Adiós.